Bien, amigos, todo lo que se hable sobre azúcar es poco. Durante muchos años fue nuestro primer productor de divisas. También durante muchos años fue, junto al arroz, el principal ocupante de las grandes extensiones de tierra. Tiene componente económico, tiene componente migratorio, tiene componente político y tiene un componente que no sé cómo calificarlo. Y se trata de que el país que trajo el cultivo a República Dominicana a principios del siglo pasado es justamente el país que nos mantuvo una cuota preferencial y además es el país que hoy nos presenta mayores obstáculos para su cultivo, utilizando el azúcar como un instrumento de respeto a los derechos humanos. Es complicado porque justamente una empresa norteamericana radicada aquí, que siempre fue una empresa norteamericana bajo creadas leyes norteamericanas, todavía hoy tiene algunas penalidades en el mercado americano, que es Central Romana. César Heredia es el presidente de la Unión Nacional de Productores de Azúcar. César Heredia participó activamente en el proceso, no lo decidió, fue testigo de excepción en el proceso en que el Estado se deshizo de el monopolio casi que tenía del cultivo del azúcar. César Heredia vio cuando la CREP puso en subasta todos los ingenios que dejó Trujillo, no de su propiedad, sino del Estado. 11 o 15 ingenios que fueron cayendo. Y con un elemento que hemos estado hablando mucho. Hoy se habla mucho de planes sociales, en que el Estado tiene en su presupuesto una cantidad de planes para ayudar el sector poblacional que no alcanza a cubrir el mínimo de gastos y se le da un incentivo. Durante el gobierno de Trujillo y quizás hasta el mismo proceso de capitalización de la empresa pública, como fue que se le llamó a la privatización, nosotros teníamos dos grandes productores, los Vicini y Romana, y el resto era la Corporación Azucarera o Jaina. Ese proceso es difícil desde el punto de vista social, tenía una función y hoy con el tiempo nos damos cuenta que la entendimos con Balaguer. Era, independientemente de que aparentemente era deficitario, tenía un componente social que era que daba trabajo a mano de obra, que hoy día es uno de los sectores que para producir azúcar no se necesita importar absolutamente nada, nada. Es uno de los productos que se puede producir 100% en la República Dominicana, porque siempre aparece un componente extranjero en el pollo, el alimento, el trigo, la soya, las vitaminas, pero para producir azúcar teníamos el personal técnico, teníamos las tierras
y teníamos el know-how. Es decir, los dominicanos sabíamos más cultivar azúcar, cultivar caña, que cualquier país en el mundo. Vamos a dejar que César Heredia nos diga realmente, ahora que va a haber o un cambio de gobierno, o un cambio de rumbo del actual, hacia dónde debe dirigirse la política de ese renglón. Cuando ya hoy se puede decir que en el proceso de capitalización la única cosa positiva es que las tierras del Consejo Estatal del Azúcar permanecen en manos del Consejo Estatal del Azúcar, salvo pequeñas porciones. Pero se puede hacer cualquier tipo de diversificación o se puede hacer cualquier tipo de reinicio de siembra de caña en otras condiciones. Le damos la bienvenida, le agradecemos, le pedimos excusa por la introducción, pero es necesario para ahorrarle un poquito de tiempo a César. Gracias por estar aquí de nuevo. Buenos días, un placer estar por acá de nuevo, Michelle, doctor Ramón, gracias. Y bueno, doctor, tenemos que precisar que una de las cosas que tiene que seguirse fortaleciendo es lo que es la producción nacional. Se hablaba de lo que son las condiciones que tiene nuestro país para lo que es la seguridad alimentaria. Y uno de los productos que es transversal a todo lo que es la producción de comestibles, de bebidas, es el azúcar. Y este renglón de la producción nacional está en buenas manos porque está en las manos de productores nacionales con la capacidad de poder invertir en el aspecto tecnológico para poder mantener en alto lo que es la producción nacional en capacidad de poder competir también en el mercado internacional, garantizando una producción adecuada en términos de volumen, pero también en términos de calidad al consumidor dominicano en el aspecto industrial y en el consumo directo doméstico. Otro aspecto que hay que proyectar es la parte relacionada con la diversificación de la producción a partir de la caña. Hemos acá señalado en otras ocasiones que caña no es solo azúcar y es importante que la caña ya sea comenzada a usar en otros derivados, incluyendo incluso tipos de azúcar que vayan a incorporar lo que es, o se vayan a incorporar lo que es la dieta del dominicano. Nosotros estamos en capacidad de producir, por ejemplo, azúcar orgánico o panela tan rica como se produce en América del Sur y América Central. ¿Qué es lo que es la panela? La panela es lo que es la raspadura. Ah, ok. Sencillamente es un azúcar artesanal. ¿Y se puede derivar los hábitos a consumir esto aquí? Sí, perfectamente. ¿Usted dijo orgánica, no sé? Sí, sí. Aquí incluso hubo un ensayo importante de producción de azúcar orgánica. Nosotros lo intentamos también en el ingenio, en el ingenio Amistad. Pero aquí hubo un proyecto importante de producción de azúcar orgánico que fue el proyecto Cruz Verde. Y
Sí, sí, porque se fue con el hoyo de Baninter. Eso fue un proyecto cuya financiación estuvo todo sostenido por Baninter. Llegó a producir y sí, se llegó a exportar. No se llegó a exportar, pero se llegó a producir panela y se llegó a producir azúcar orgánico en este proceso ya de inicio de la producción de ellos, porque el proceso para producir lo que era la materia prima adecuada y ser certificado como materia prima orgánico lleva todo un proceso. Sí, como todo lo orgánico, que es medio difícil. Exacto. Pero tiene una clientela preferencial también. Que paga el precio. Nichos de mercado importantes que pagan el precio, porque en Europa hay un gran mercado de productos orgánicos. Insatisfechos. Y insatisfechos totalmente, porque hay una cantidad de personas buscando este tipo de productos. Y nosotros tenemos esa capacidad de suplir esos nichos de mercado, de competir en esos nichos de mercado. Entonces, este proyecto prácticamente fue natimuerto, pero ahí están las condiciones en esa zona de Guerra, San Luis, en disposición de ser incorporados esos terrenos a la producción de azúcar orgánico. César, con su experiencia y la capacidad que usted tiene, ¿a usted le parece que si el país se propusiera incrementar fuertemente la producción de azúcar y llevarla a algunos de los niveles del pasado, sería posible con la tierra que queda disponible? ¿Ha habido algún incremento en la productividad vía variedades? Y con la facilidad de la mecanización se ha ido mejorando no para trabajar en la loma, pero para trabajar en la semiloma, que yo le llamo. Háblenos de eso, a ver, para ver dónde fijamos nuestras metas. Nosotros, que lo que hacemos es pensar y hablar. Sí, a ver, mire, comencemos de atrás hacia adelante. Con lo relativo a lo que es el corte mecanizado de la caña, sí, se han hecho innovaciones importantes y ya hoy se puede cortar en pendientes que anteriormente no se cortaba. Las combinadas hoy en día ya pueden facilitar esto. En relación con lo que es la ampliación de la producción, nuestro país sí todavía se puede expandir. Es un asunto también que tiene que ver con la delimitación y recuperación de áreas estatales que todavía... hay muchas que están en manos... Hay muchas en manos de particulares, pero que puede ser perfectamente... No, hay muchas que son bardías. Yo tuve la oportunidad de visitar en la semana antes pasada toda una zona de Sabana Grande de Boyac, donde estuvo ubicada la Dole Dominicana, y ahí habían 80,000 tareas. ¿Esa tierra anteriormente? Era la que estaba sembrada de piña, y esa era tierra sembrada de caña. Al salir la Dole, ahí hubo todo un festín, y esas tierras están en manos de diferentes personas, pero que pueden ser recuperadas. Son propietarios. Yo hice una vez un trabajo en donde se definía lo que había sido la pérdida. El objetivo era visualizar lo que era la pérdida desde el punto de vista económico de la caña que estuvo sembrada en áreas pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar y que había desaparecido, como es el caso, por ejemplo, del ingenio Río Jaina, que se extienden estas tierras desde Jaina precisamente hasta Sabana Grande de Boyá. Entonces, eso necesariamente tiene que ser producto de un levantamiento, de un estudio. El Consejo Estatal del Azúcar llevó a cabo una auditoría en donde debe estar perfectamente determinado, supongo, en esa auditoría, porque no es de conocimiento público, cuál es precisamente, de manera precisa, la cantidad de áreas que tiene el Consejo Estatal del Azúcar hoy en sus manos y
cuáles áreas están en manos de particulares que pueden ser rescatadas debido a que esas personas que tienen la tenencia de la misma no han cumplido con los compromisos establecidos con el Consejo Estatal del Azúcar. Y en el caso de que lo hayan cumplido, por una razón de interés nacional, si se definiera una política, también pueden ser perfectamente incorporados. Incorporados, no hay por qué quitarse. No estamos hablando de despojar, sino de tú poder recuperar en términos de producción. A los que estén al día, incluirlo. Usted mencionó hace unos instantes un término de diversificación en lo que respecta a los diferentes productos con los que debe considerarse la caña. Pero acuérdense que uno de los motivos o de los primeros proyectos que no sé si se llegó a realizar, la diversificación cañera, era sobre sembrar otras cosas, porque supuestamente iba a venir un Ciro que iba a sustituir todo eso. ¿Usted cree que se consigue un % importante, se incorpora en lo que hemos estado hablando, y encima de eso con la diversificación de la utilización de la materia prima azúcar o caña, podría igualarse la generación de divisa y de producción de antes en menos tierra? Sí, porque es que ya nosotros podemos producir, para ser preciso, tres ingenios producen 650,000 toneladas métricas de azúcar cada año, sin ningún problema, a excepción del año pasado, en donde tuvimos una situación muy particular, y debido a lo que fue la sequía, debido a que fue la sequía, se cayó la producción. Pero si con 3 ingenios nosotros podemos producir 650,000 toneladas, estamos hablando prácticamente de la mitad de lo que nosotros cuando éramos una potencia azucarera y teníamos los dos. 120 millones de libras, ¿verdad? Sí, un quintal son 100 libras. 2.200.000. No, 1.200.000. Estamos en la mitad ahora. Estamos en la mitad, estamos en capacidad. ¿Cuánto produce Romana? Romana produce, 400,000 y algo de toneladas. 150,000 toneladas métricas y 70,000 produce Romana, y el resto, 70,000, 75,000, Barahona estaría también en capacidad de producir mucho más, y se han establecido mecanismos para lo que es la expansión de las áreas en el sur, y todavía se sigue intentando, pero hay tierras que pueden ser incorporadas perfectamente. A veces, de caña que va de San Cristóbal, de Caey hacia el este, ¿es que todavía hay caña en el ingenio Caey o ya eso se terminó? No hay área sembrada. Y la llevan en camión claro a donde Angelina, No, lo llevan a Cristóbal Colón. A Colón. A Cristóbal Colón. Ya esos ingenios se fusionaron, ¿verdad? Sí, Angelina es parte agrícola de Cristóbal Colón hace ya muchos años. ¿Y ese pequeño ingenio que había aquí, allá, ya eso no existe? Existe, pero no está moliendo. No está en operación porque los niveles de producción no son competitivos. ¿Qué cantidad de tierra de la inmobiliaria del CEA están siendo utilizadas en azúcar para alcohol, en una empresa que está en Macorís? Esos son alrededor de 100,000 tareas. ¿Eso era Consuelo o Porvenir? Ahí está Santa Fe, parte de lo que es Santa Fe, parte de lo que es Porvenir, de lo que era Porvenir. Santa Fe y Porvenir, básicamente. Si tú tienes que opinar sobre, número uno, si el azúcar se debe expandir o si es un producto que debe reducirse. Segundo, si esas tierras deben ponerse a producir o diversificarlas, ¿en qué producto tú lo harías?
Las dos cosas. No, yo creo que el azúcar debe seguirse expandiendo, con el perdón de los que no le guste el azúcar, ¿verdad? Pero porque estamos hablando de una materia prima, y decía transversal a todo. Es decir, que todo eso... Todo lleva azúcar, todo lo que usted va a comer, va a ingerir, menos el agua en condición natural, necesita azúcar. Proporciones que los médicos recomienden cuál. Ahora, el consumo es necesario, y usted como médico ha dicho en conversación conmigo y en público que el azúcar es el combustible del cerebro. Sí, seguro. Eso es y así. seguirá siendo. Y lo seguirá siendo. Lo nadie único puede- que en exceso todo es malo. Exactamente. Ahora bien, en cuanto a lo que es la sustitución, que usted habla de eso ahora y Ramón hablaba de lo que en un momento se llamó diversificación, Sí. eso es sustitución, no diversificación, porque la diversificación se establece a partir de un producto. Por ejemplo, la caña. Y no era con maíz, por cierto. No, y no era con maíz. Era hasta con árboles maderables. todo. De Palma- todos ellos. palma africana. Palma africana, etcétera. Entonces, lo que nosotros planteamos como diversificación es que a partir de la caña, precisamente, no solamente se produzca alcohol, buen gusto, para bebidas alcohólicas, como pasa con la empresa de alcoholes finos, que se explota hoy en San Pedro de Macorís, Que genera, y lo que- genera muchísima divisa y es caro. pero también nosotros, la industria farmacéutica, aquí se está Demanda desarrollando y demanda alcohol. Había una empresa farmacéutica interesada en una instalación en Guerra, precisamente para poder producir alcohol para medicamentos. Y esas no son grandes áreas, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser grandes áreas. Entonces, es posible que hubo un momento en que el Estado Dominicano se interesó por introducir pequeños ingenios, trapiches, Sí. en términos, digamos, de niveles de producción, De volumen. pero con tecnificación para poder producir de manera Artesanal. con tecnología de punta. Ok. Pero este proyecto Fracasó. se ha caído. Villa Altagracia y Esperanza se cerraron cuando Trujillo. Boca Chica, San Luis y Quiqueya. ¿Las tierras están disponibles o están cerradas? ¿Ya están dedicadas a otra cosa? Les reitero, es tierra que está ocupada en diferentes cosas, pero les reitero lo que decía de este inventario o auditoría, llamada auditoría, que hizo el Consejo Estatal del Azúcar y que tiene que ser revelado, y no solamente revelado, sino asumir una política por parte del Estado con estas tierras. Y ¿Usted lo considera posible? sí, es posible perfectamente. La pregunta del millón sería, y yo creo que usted tiene la capacidad para decirnos eso, nosotros podríamos de nuevo retomar la producción azucarera en términos de que lo asuma el Estado como una idea, como usted acaba de señalar, la totalidad de nuestro consumo y excedentes exportables. No, pero ya hoy No, el fenómeno de la intervención estatal, yo entiendo que tiene que ser perfectamente como facilitador, no como No con la idea de que de que centralice nueva vez la producción en sus manos, porque ya vimos lo que ha pasado, y lamentablemente el criterio que existe aquí del asunto del Estado Sí, es un criterio muy erróneo, porque lo del Estado no es de nadie, no entendemos que es de todo. Sí. Entonces, lo del Estado es de el pobre padre de familia y el tutupote tienen un criterio unificado de que ellos pueden hacer lo que les dé su gana con eso. Y eso no es así. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, hay que determinar políticas para tú poder incorporar esas tierras Exacto.
a la producción. Que no Ahora, que no necesariamente es el consumo nacional. no necesariamente, tú tienes que mirar, ya le hablaba Claro. de lo que es el mercado Sí, internacional, en donde donde tú tú puedes puedes producir llamar. panela, en donde tú puedes producir azúcar orgánico, en donde tú puedes producir Alcohol. alcohol internamente, pero también para la exportación. Nosotros somos una fuente de melaza para lo que es producción de alcohol, tanto en Haití, Puerto Rico y otros países en donde se elaboran rones. Y perfectamente nosotros podemos suplir, porque hoy en toda el área del Caribe y de América Latina no hay países que tengan las condiciones Que en tenemos términos nosotros. potenciales que nosotros tenemos para lo que es la producción de caña y sus derivados. Ya yo entendí perfectamente lo que usted ha explicado con respecto a eso, porque no se trata de definir una política para garantizar el consumo nacional, sino se trata de producir lo que mejor le convenga al país. Por eso que yo no soy amigo del término autosuficiencia, yo eso lo entrecomillo hasta que sigamos el camino de la conveniencia, porque si nosotros producimos una cosa que nos genera, digamos, $1.000 millones de exportación, contra la mitad que sería si fuera para producción nacional, con esa diferencia el país compra cuando es un proyecto donde el Estado va a tener, o Villa Colonato va a tener una parte de la producción, con lo que puede hacer, no con la producción, sino con el dinero, lo que desee. O sea, el país es el país, no es el gobierno, no es el Estado. Es decir, y muchos países trazan su política desde el punto de vista del país, no de la demagogia, no de la politiquería, sino lo que más nos convenga. Porque mañana se inventa cualquier producto de eso, así como han surgido la panela, así como el alcohol, así como quieren motivarse laboratorios. ¿Cuánto vale eso? Algo que económicamente al país le beneficia más en divisa, puede comprar el azúcar más barata en otros sitios. Tan simple como eso. Pero mire, no hemos hablado de lo que es el alcohol combustible, y sencillamente incorporando un 10% de alcohol combustible a la gasolina, ¿cuánto se ahorra el país en divisas? O sea, entonces tenemos que pensar en lo que usted piensa, la estrategia que tiene que desarrollar el país para una industria tan amplia, con una base de sustentación tan poderosa como lo es la producción de caña. ¿Cuál es tu experiencia? Porque tuviste una época de mucha información de alcohol y Brasil. Bueno, no, Brasil tiene inclusive lo que se llama la flotilla ecológica, en donde todas los equipos y maquinarias de transporte estatales utilizan alcohol 100%. 100% alcohol. Porque Brasil, potencia cañera, juega con lo que es azúcar y con lo que es producción de alcohol de manera estratégica. Si los precios de los combustibles a nivel internacional bajan, ellos utilizan más combustibles convencionales. Si los precios suben, entonces ellos usan su materia prima para producir azúcar, combustible alternativo, en donde no solamente producen alcohol combustible, sino bioetanol, a partir de la caña de azúcar. Hay una tendencia de los países en generar divisas, pero se le olvida a veces que evitar salida de divisas es lo mismo que generar. Y entonces por eso es que hay gente que no piensa, que piensa así como piensa Brasil. Y como piensan otros países, Sí. también. Okay, y volvemos a lo que es la visión de país.
Sí, sí, sí. La visión de país es buscar eso. La balanza perfectamente. comercial es la que le conviene o no le conviene al país. Es la, Sencillamente. es la que marca el paso de lo que tienen que ser las decisiones. Lo que sea conveniente en un momento César, determinado. a nivel de precio y de mercado, ¿cómo estamos a nivel del país? Si nosotros no quitamos la dependencia, vamos a producir lo que nosotros consumimos, que toda la tendencia después de las cuotas y todo eso, nosotros podemos producir todo lo que nosotros consumimos en todos nuestros sectores, que no solo es azúcar, para azúcar líquida, azúcar para la producción de refresco, de bebida, de todas esas cosas. Nosotros tenemos la capacidad de producción de todo lo que consumimos en el país y con unos niveles de precio competitivos, tanto para quien los consume como para los productores. Sí, perfectamente. Nosotros, hay un azúcar que se elabora y que la gente, ellos mismos lo hacen. El azúcar para confistería, para repostería, lo que se hace sencillamente o se espolvorea o se licúa, y eso lo hacen en el proceso. ¿Qué es lo que ofrece la industria azucarera? Una materia prima, que es el azúcar blanco, que es el azúcar refino, con todas las condiciones en cuanto a calidad se refiere, para que ellos puedan perfectamente hacer esa labor. Entonces, así sucede con lo que es un derivado de la producción de la caña, que es la melaza, de donde se extrae alcohol, pero también se utiliza en lo que es producción animal. Y volvemos a reiterar, es que azúcar es transversal a todo. Entonces, si hablemos de lo que es ganadería, en cualquier composición alimenticia para lo que es el ganado está la melaza. Es imprescindible como elemento energético para lo que es el desarrollo de la producción animal. Y eso esa es una parte que se da de esa manera. Pero, ¿qué decimos de lo que es el barbojo de la caña, que se ensila y puede perfectamente ser una paca para alimentación animal? Ya no se el hace? cogollo, porque se usan ambos. No el cogollo. No, pero Bueno, el cogollo se usa. Cogollando. Claro, Exacto. claro, pero tú puedes perfectamente El todo ese barbojo es lo barbojo. que queda después que la muelen. No, ese es el bagazo. Ok, ¿cuál es el barbojo? El barbojo son las hojas Ah, ya. que va a quedar, que quede en el campo perfectamente. Eso se recoge y puede ser perfectamente empacado, ensilado. Enfilado. Claro. Los ingenios locales producen, cuando se muele la caña, se produce el bagazo. Sí. Eso que parece una hierbita quemada, se parece una paca, yo le digo que Sí. como si fuera una paca, un acerrín. Y todas estas factorías utilizan en sus calderas ese bagazo de la caña para producir Energía. su propia energía con la que trabajan. Vimos algunos, pues sobre todo un proyecto, creo que de la familia Vicini, donde incrementaron esto y no solo producen la energía que ellos utilizan, sino que producen energía a partir, como son ingenios que tienen ciclos grandes y que también pueden adquirir bagazo de otros ingenios, pueden utilizar esta caldera y esta capacidad de producción de energía de su propia factoría, los excesos, y también aportarlos al sistema como producción de energía. Este modelo se sustenta solamente cuando hay zafras largas, o sea que solamente lo podríamos tener aquí en un escenario como el de Romana o Vicini. No, bueno, Barahona también está en el proceso de la instalación de una planta de producción de energía a partir de la biomasa. Como existe y es visible cuando uno va aquí en la circunvalación en de la San circunvalación. Entonces,
tú puedes producir energía para lo que es el ingenio y el excedente llevarlo lo que es al sistema, que perfectamente se hace, y tú puedes producir 365 días, porque tú lo que haces es que almacenas el bagazo. Va a almacenar la biomasa. Y si te falta algo, también hay otra biomasa con la que y es sumamente, me imagino que bueno para el medio ambiente. Totalmente amigable al medio ambiente, totalmente, porque las emisiones al medio ambiente son totalmente amigables, reitero, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Un poquito de cachipa, pero eso... El ganado lo consume con facilidad. ¿Y qué nivel proteínico tiene esto? Bueno, lo que es a nivel de proteína no podría decir, básicamente sí, energía, pero el nivel de proteína no tengo definido lo que puede aportar. Sí lo consumen perfectamente, porque recuerde usted que ya ha sido sustituido esto, pero los ingenios tenían lo que se llamaba bollada. Incluso el SEA tenía una división para la producción de animal, que era Seagana, y Romana tiene, no, además de otras cosas también, claro, pero era algo tan cultural que los bueyes presentían el inicio de la zafra y así la anunciaban con sus mugidos. Los fileticos de Romana. Entonces, una alegría. Claro, porque iban a comer cogollo. Entonces sí, es perfectamente asimilable por lo que... o sea, que no serían diabéticos las reses. Para nada. Hablando de diversificación, y hoy no se puede hablar de política, pero eso no tiene que ver con política, sino con tiempos pasados. Unas pruebas que se hicieron con casas, viviendas a partir del bagazo de caña. Eso, ¿usted llegó a verlo eso? Sí, es la fabricación de briquetas. Sí, de briquetas. Con briquetas se hacen casas. Pero es por eso, estamos hablando de la fabricación de briquetas adicionado a otros elementos, y eso te va a hacer un ladrillo. ¿Y unas pruebas que hicieron, que pusieron, están vivas? No puedo precisarle, porque ha habido tantos cambios. Si se han terminado no importa, porque ya ha llovido demasiado de ahí para acá. Sí, lo que pasa es que, y es algo que en un momento sería importante analizar, porque todavía hoy hay batalles que como tales no lo son, porque hoy en día no son campamentos de trabajadores que están incorporados a la producción cañera, sino que ya en muchas provincias hay batalles que son hasta municipios y eligen su síndico, todo. Entonces, tenemos que estar claro en lo que es la definición de batey, porque yo he podido presenciar en algo que el doctor refería al principio, que era el señalamiento de condiciones de esclavismo en el país, en donde te presentaban un batey que real y efectivamente no responde con caña. Nada que ver con la caña. Con condiciones paupérrimas que tú lo encuentras también en la cañita de aquí, de la capital, o un barrio como el Simón Bolívar, en donde hay un hacinamiento, hay una condición de pobreza, y a ti te decían, y te la presentan a nivel internacional, como que esa es la condición de vida que tiene un trabajador que está incorporado a la producción azucarera. Totalmente falso. Totalmente falso. Eso es una falsedad muy parecida a la que hacen alguna gente que se pasa la vida solo buscando una cosa importante para criticarla. Y yo tengo muchos amigos de esos. Sí. Y a veces les digo, búscate un lugar similar a ese, a donde se establecieron esas personas con ese capital y con esa capacidad de trabajar, para que tú veas cómo están. Nada más hay que compararlas, perdidas, arrabalizadas y vuelta y sin ningún progreso económico y sin ningún beneficio acumulado para el país. Lamentablemente dicen que uno es retrógrado, que uno es lo que sea,
pero esa es la realidad. No, son la realidades. agropecuaria en sentido general es una empresa y las empresas se ponen a funcionar con dinero, con capital, con tecnología y con perseverancia. Totalmente cierto. Eso es así. Bien, César, retos, debilidades del sector azúcar en nuestro país para los próximos tiempos. Uno dice medio ambiente, mercado, precio, plagas, mano de obra. ¿Dónde reforma fiscal? ¿Dónde nosotros debemos ahora, pasó el proceso electoral, el sector, a dónde tiene que enfocarse o prestarle atención para mantener la estabilidad que por lo que vemos en las últimas participaciones tuyas tenemos últimamente, con excepción del problemita ese de la cuota con Romana en Estados Unidos, pero háblanos de esta parte. Bueno, una de las amenazas que pende todavía sobre la industria azucarera es lo que señalaba, es la distorsión, el ataque de sectores que insisten en presentar situaciones que son totalmente negativas, pero distorsionada de lo que es la realidad de la industria azucarera hoy en día, porque la industria ha asumido de manera absoluta lo que es la responsabilidad social empresarial y está hoy reconocida a nivel internacional, certificada a nivel internacional como una industria que cumple con factores como lo que es medio ambiente, con los factores como lo que es el respeto a los recursos humanos, a lo que es el factor laboral propiamente. Tú puedes oír todo lo que tú oigas. Ahora, en la industria azucarera existe organización sindical y usted no oye situaciones adversas de dificultad a lo interno de lo que es la producción azucarera en el país. Y en términos, digamos, de lo que nosotros tenemos como amenaza latente, lo tiene el país, que son los cambios medioambientales. El año pasado hubo una situación que nos afectó, que fue una sequía la más intensa de los últimos años, en donde se lleva registro adecuado de los cambios climáticos en el país. Y hoy en día hay amenazas en términos de medio ambiente como lo que ha ocurrido recientemente en Brasil, en donde hubo inundaciones con pérdida de vidas extraordinaria, y así también el reglón de la producción. Son aspectos a los que nosotros tenemos que enfrentarnos y que, como son fenómenos, así le llaman, entre comillas, naturales, no hay una medida contingente frente a ellos, ni prevenible. No es posible manejar ese tipo de situaciones. César, ¿de qué tenemos que cuidarnos para que el azúcar siga siendo un producto, aunque no sea 1.200.000, estemos alrededor de las 700? De lo que es la apertura del Estado, de lo que son los gobiernos. No, pero me refiero a todos los actores. Por ejemplo, lo técnico, nuevas variedades, menos tierra, más tierra, ayuda estatal, menos impuestos, estímulos. Es decir, el papel de cada quien en azúcar. Sí, yo creo, les reitero, o sea, nosotros tenemos concentrada la producción nacional en 3 actores principales: Central Romana, Barahona y Vicini, que es el ingenio Cristóbal Colón. El Estado todavía conserva el ingenio Porvenir, hace sus aportes a lo que es la producción, mínimo pero importante.
Entonces, ¿qué nosotros tenemos que fortalecer? Las áreas cañeras. La introducción de nuevas variedades. Variedades que en menos tierra se pueda cultivar más caña. Mayor rendimiento. Sí. Mayor rendimiento, Bien. básicamente. Y si estamos pensando en producción Bajo riego. de energía, pues variedades que tengan una mayor producción de biomasa, que también las hay, destinada a lo que es la decir, que aquello producción que tú usabas, de biomasa. el bagazo para la caldera, todavía eso se puede seguir haciendo. Sí. Sí, perfectamente. Sí, pero que lo diga. Eso es. Perfectamente se puede seguir y es uno de los renglones que es posible explotar. Y aquí, volviendo a lo que planteábamos de lo que es recuperación de áreas cañeras, independientemente de que se toque o no el aspecto de la propiedad, pero sí incorporar esas tierras a la producción de caña, puede garantizar a quien tenga, por ejemplo, 100 tareas Le pide. y la destine a lo que es la producción de caña, ingresos importantes, porque hoy la tonelada de caña es rentable a los productores. El sector colono sigue siendo importante, es más, de manera principal, la caña que se utiliza que utiliza el gobierno en el ingenio Porvenir es suplida básicamente Por los colonos. El tema de precios es quizá lo que menos tiempo le hemos dedicado, pero tenemos. Y veo en su análisis, y he sacado la conclusión de las cosas que usted ha expresado aquí con respecto a la transversabilidad de la caña y a las diferentes cosas con las que se usa. La industria del dulce, la industria... no se puede pensar que el productor de caña puede pasarse la vida produciendo, porque esa ubicación del azúcar como artículo de primera necesidad es importante para la producción y para todo, pero la cantidad de azúcar que se usa para otras cosas, el azúcar sale a un precio de allá y llega a un precio al consumidor. Hay un intermediario que tiene que ganarse su margen, pero la otra intermediación nadie la mide, porque aquí te cobran por una libra de algo de lo que se haga con azúcar, te cobran carísimo. Es muy caro. Incluso los dulcitos de pulpería, como yo le llamo, o de colmado, que son unos dulcitos pequeñitos, te lo venden a 30 pesos, a 25 pesos. Es que lo único que está regulado en esa cadena de distribución es el productor. Nueva. El productor tiene que vender a precios regulados, tiene que facturar y sobre esa base tributa incluso. Bien. Es un negocio de Tributa incluso, Claro, el gobierno así. coge el cuarto de ahí. Bien, vamos a agradecer al licenciado César Heredia, presidente de la Unión Nacional Azucarera UNAZúcar. Gracias, César. Siempre para ustedes. Vaya a votar. Sí, cómo no.